Buenos días, en la clase de hoy vamos a resolver un problema del tema de campo eléctrico. En este caso nos dicen que tenemos una partícula cargada, cuya carga es de 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, que se encuentra en reposo en la posición 0, 0, en el origen de coordenadas, y se aplica un campo eléctrico uniforme en la dirección positiva del eje X de 500 newton partido por coulombio. Nos piden en primer lugar que describamos el movimiento seguido por la partícula y las transformaciones de energía que tienen lugar a lo largo del mismo. Y luego nos piden que calculemos la diferencia de potencial entre los puntos 0, 0 y 0, 2 y el trabajo realizado para desplazar la carga entre esos puntos. Fijaros, aquí he hecho una representación del problema. Tenemos nuestro sistema de coordenadas y he puesto la carga en el origen de coordenadas, en el 0, 0. El campo eléctrico uniforme se pinta mediante líneas de campo que son paralelas y que están equidistantes, ¿de acuerdo? Eso representa que el campo eléctrico es uniforme y están orientadas en la dirección positiva del eje Y, tal y como nos dice el enunciado. Nos piden que describamos el movimiento, entonces debemos preguntarnos qué fuerzas están actuando sobre esa carga para moverla, porque inicialmente está en reposo. Entonces, el campo eléctrico sabemos que se define como la fuerza por unidad de carga, de modo que la fuerza que actúa sobre una carga es la carga por el campo eléctrico, y la fuerza está dirigida en la misma dirección que el campo eléctrico y su sentido depende del signo de la carga. En este caso, como la carga es positiva, la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga va a ir orientada en la misma dirección que el campo, por eso la he pintado aquí en verde, también en sentido positivo del eje Y. Puesto que solamente está actuando esa fuerza sobre la carga, tenemos que el tipo de movimiento que va a realizar la carga, puesto que la suma de las fuerzas que actúan sobre ella no es cero, es distinta de cero, pues lo que tenemos es que va a tener una cierta aceleración, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esa fuerza la podemos calcular si queremos pues como el producto de la carga por el campo, como he dicho antes, pues será 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios por 500 newton por coulombio en la dirección positiva del eje Y. Esto da como resultado una fuerza de 10 elevado a menos 3 newton orientada en el sentido positivo del eje Y. Esta sería la fuerza que actúa sobre la carga y si tuviéramos la masa de esa partícula cargada, pues podríamos calcular perfectamente la aceleración con la que se mueve, sabiendo que esta fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración. Nos piden que describamos las transformaciones de energía que tienen lugar en el movimiento de la carga. Entonces, lo que debemos plantearnos es cuál es la relación entre el campo y el potencial eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico es igual a menos la variación del potencial. ¿Qué significa esto? Pues por un lado significa que el campo eléctrico siempre señala en la dirección de máxima disminución del potencial, de máximo decrecimiento del potencial. Es decir, que en la dirección positiva del eje Y el potencial eléctrico va a ir disminuyendo. Aquí he pintado las líneas equipotenciales, sabéis que son perpendiculares a las líneas de campo en todos sus puntos, de manera que son líneas paralelas de igual valor de potencial perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. He representado aquí algunos, potencial 1, potencial 2, potencial 3, pues sabemos que la dirección en la que señala el campo eléctrico disminuye el potencial, así que el 3 será menor que el 2 y a su vez será menor que el 1. ¿De acuerdo? Pues sabemos cómo va a ir variando el potencial, pero lo que queremos es saber cómo va a ir variando la energía de esa carga. Bueno, pues sabemos que primero, el trabajo es menos la variación de la energía potencial y que luego además la variación de energía potencial es igual a la carga por el potencial. De modo que en este caso en el que la carga es positiva, en la dirección en la que decrece el potencial también va a disminuir la energía potencial de la carga. Bien, pues teniendo eso en cuenta podemos describir las transformaciones energéticas que actúan sobre la carga. La carga está inicialmente en reposo, es decir, que inicialmente su energía cinética será cero. Luego comienza a moverse por acción de esa fuerza, por lo tanto tendrá una energía cinética distinta de cero. La energía potencial inicial que tiene
es distinta de 0 y se va a ir moviendo de manera que decrezca su energía potencial. Si aplicamos el principio de conservación, lo que sabemos es que, puesto que no actúan fuerzas externas, la variación de energía mecánica de la carga debe ser 0, debe conservarse, es una fuerza conservativa la fuerza eléctrica. Por lo tanto, variación de energía cinética más variación de energía potencial es igual a 0. De modo que el aumento de energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial. Puesto que esta variación es negativa, sabemos que la energía cinética de la partícula va a ir aumentando conforme esa fuerza actúe sobre la carga. Esta es la relación que debíamos encontrar para explicar las transformaciones energéticas de la partícula. Debemos decir que la carga va hacia energías potenciales decrecientes, va disminuyendo su energía potencial para que vaya aumentando su energía cinética. El símil con el campo gravitatorio sería dejar caer una masa hacia el suelo, de modo que su energía potencial gravitatoria iría disminuyendo en aumento de su energía cinética. De acuerdo, pues con eso tendríamos terminado el apartado A y bien entendidas todas esas transformaciones de energía. Y ahora lo que nos piden es que calculemos esa diferencia de potencial y el trabajo realizado. Bueno, pues sabiendo la relación que hay entre el campo y el potencial, pues vamos a calcular. Sabemos que el campo es menos la variación del potencial con el espacio. Entonces, la diferencia de potencial entre esos dos puntos será igual a menos la distancia que hay entre esos dos puntos por el valor de la intensidad del campo eléctrico. Esos dos puntos que nos han dicho entre los que varía son el 0,0 y el 0,2, es decir, que se ha desplazado 2 metros en la dirección del eje Y, en la misma dirección que el campo eléctrico. Por lo tanto, sustituimos aquí menos los 2 metros que se desplaza por el valor del campo eléctrico, tenemos que hay una diferencia de potencial conforme la carga se mueve desde el origen hasta la coordenada 0, 2 de menos 1000 voltios. El potencial ha disminuido conforme la carga se ha movido sobre el eje Y. Eso ya lo sabíamos del apartado A y era un resultado que esperábamos. Bien, pues una vez que tenemos la diferencia de potencial, podemos calcular el trabajo necesario para hacer ese desplazamiento en la carga como la carga por la diferencia de potencial. Pues sustituimos los valores, 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios por menos 1000 voltios. Esto da como resultado menos 2 por 10 elevado a menos 3 julios. Ese es el trabajo necesario que hay que realizar para que la carga se desplace esos 2 metros sobre el eje Y. Fijaros que es negativo. ¿Qué significa eso? Pues que el trabajo no lo tenemos que realizar nosotros, lo va a realizar el campo. El propio campo eléctrico va a empujar a la carga en esa dirección, tal y como hemos visto en el apartado A, con esa fuerza eléctrica que actuaba sobre la carga. Bien, con esto queda resuelto el problema. Es muy importante entender estas relaciones entre campo potencial, energía potencial y trabajo y tener mucho cuidado con el signo de la carga y los signos de las variaciones de energía potencial y de potencial que aparecen en el ejercicio. Espero que se haya entendido bien y nos vemos en la próxima clase.